Te damos la bienvenida a tu programa Escuela Sabática. Ahora comenzando un nuevo trimestre en donde estaremos estudiando las epístolas de Filipenses y Colosenses y por supuesto Cristo como el centro en cada una de esas epístolas. Tengo a mi lado a dos hombres de Dios que van a estar acompañándonos con las observaciones y comentarios aquí en la Escuela Sabática. Pastor Bor, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Nuestro presidente en Secrets and Seal, Sun TV. Siempre es un privilegio participar contigo en este programa. Gracias, Pastor. Tarsis, estamos felices de que estés con nosotros. Muchas gracias por tu apoyo y de poder estar dando tus aportes con respecto a este maravilloso estudio. Muchas gracias, Pastor. Es un privilegio también para mí estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a comenzar con una palabra de oración. No podemos abrir la Biblia sin orar y voy a pedirle al Pastor Bor que sea quien pueda orar y luego le voy a pedir a Tarsis quien sea el encargado de leer el versículo clave para esta semana. Pastor Bor, adelante. Padre Celestial, comenzamos un nuevo trimestre de estudio muy importante. 2 epístolas que hablan sobre la fundación de la iglesia primitiva. Pedimos que en el curso de este trimestre tu Santo Espíritu nos acompañe, particularmente ahora en esta lección donde vamos a estudiar la introducción a estas 2 epístolas. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos palabras que vengan de lo alto. Imploramos por eso la presencia de Jesús a través del Espíritu. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, adelante Tarsis, compártenos. El versículo de esta semana se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, un versículo bastante conocido para nosotros. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo interesante con el versículo que acabamos de leer es que este versículo es escrito por el apóstol Pablo nada más y nada menos que en prisión. ¿Y cómo puede decir el apóstol Pablo en prisión podemos regocijarnos? Quizás es posible nosotros poder ser felices cuando estamos tras las rejas, cuando estamos en una situación tan adversa, cuando lo que queremos es libertad. Pues bueno, vamos a poder analizar este primer aspecto en la introducción de esta primera lección que titula Perseguidos pero no olvidados. Perseguidos pero no olvidados. Siempre Dios está con aquellos que son perseguidos por su causa. Ahora la pregunta es, ¿aquel que está con Dios, aunque esté en la prisión, puede estar gozoso? ¿Quién quisiera comenzar dándonos su opinión al respecto? Amén. Es interesante que Pablo, de hecho la primera parte de la lección nos muestra en el libro de Hechos cómo Pablo, estando en prisión con Silas, ellos empiezan a cantar himnos. Ellos están cantando. Estamos hablando de Hechos 16. De Hechos 16. Correcto. Es interesante que porque ellos están cantando en prisión, que los prisioneros de aquel lugar e incluso los guardias son convertidos al evangelio. Ven algo de eso como algo fuera de lo normal, porque ¿quién en un momento de angustia, en un momento de tribulación, quiere cantar y alabar a Dios o expresar alegría? Pero Pablo y Silas muestran su experiencia con el Señor a otro nivel, porque en un momento de angustia ellos dicen, no vamos a quejarnos, no vamos a sucumbir a la depresión, vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a darle testimonio a los demás. Muchas gracias, qué lindo aporte. Bueno, eso quiere decir que aún en medio de la aflicción podemos ser luz para aquellos que no la tienen. Así y eso fue lo que Pablo y Silas hicieron. Pastor, ¿puede alguien ser gozoso en medio de la adversidad, incluso estando en la prisión? Tengo una experiencia personal que puedo compartir con los que están viendo este programa. Cuando yo enseñé teología en la universidad en Colombia, yo visitaba la cárcel allí en la ciudad de Medellín. Una cárcel donde había criminales empedernidos. Sí, la cárcel de Bello. Exactamente. Y recuerdo la primera vez que visité esa cárcel, que uno para entrar a la parte interior, a donde están todos los prisioneros, primordialmente los más peligrosos, uno tiene que pasar por varias estaciones. Y uno tiene que levantar la manga de la camisa y le ponen un sello. En una estación le ponen otro sello, en otra estación le ponen otro sello. Creo que eran 3 sellos. Para poder salir, tienen que ver los sellos ahí en el brazo. Así que yo entré a la cárcel adentro, donde están los peores criminales. Había un hermano adventista, Norbeiro Ospina, de los de Taborda,
Y él estaba en prisión porque un vecino lo había acusado falsamente. Es decir, injustamente estaba ahí en la cárcel. Similar al caso de Pablo. Sí, entonces yo le digo al hermano Ospina, oye, debe ser bien difícil el asunto de que estés en la cárcel sin haber cometido el delito. Y él dice, no, yo estoy muy contento de estar en la cárcel. Y yo digo, ¿qué es lo que está diciendo este hermano? Y entonces empieza a tocar la guitarra, una cancioncita que ellos compusieron para la cárcel. Y aunque yo no soy cantante, voy a cantarlo. En la prisión, en la prisión, en la prisión, en la prisión, necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en la prisión. Wow. Bueno, empezó a tocar y empiezan a llegar todos los prisioneros ahí. Y se sienta al lado mío un prisionero quiludo, como decíamos en Venezuela, músculos grandes, etc. Y yo le dije, oye, debe ser bien difícil la vida aquí en la prisión. Y dice, no, yo estoy contento de estar aquí en la prisión. Y le dije, ¿cómo puedes estar contento? Dice, pues si yo no estoy en la prisión, yo no conozco al hermano Ospina y no dejo entrar a Cristo en mi vida. Wow. Y empezaron a cantar ese corito, los prisioneros que estaban allí. Había como 15 prisioneros que el hermano Ospina estaba enseñando la Biblia e introduciéndoles a Jesús ahí en la prisión. Y después le pregunté al hermano Ospina, ese prisionero que estaba sentado al lado mío, ¿quién es? Dice, no, ese tiene en su registro más o menos 2 asesinatos. Y yo dije, para mí, menos mal que no lo sabía cuando entré a la cárcel. Así que esa es una experiencia muy parecida a la que tuvo Pablo con Silas ahí en la cárcel en Filipos. Contento de estar allí porque si no hubiera estado allí, esos prisioneros no hubieran conocido al Señor. Así que él se regocijaba de estar en la cárcel. Después lo soltaron, pero ilustra en carne viva la experiencia que sucedió en Filipos. Una de las cosas interesantes en esta lección de escuela sabática, pastor y hermano Tarsis, es que no podemos dejar de estudiar los libros de Filipenses y de Colosenses sin el libro de Hechos. Tienen Así que ir es. juntos el estudio, porque precisamente aquí nos revela muchos aspectos que demuestran ese gozo extraordinario en la prisión. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 25. Hechos 16, 25, y dice Dios en su palabra, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ajá. Este versículo refleja claramente lo que pasó con el hermano Norbeiro Ospina. Y es que precisamente en esa historia que usted cuenta, él sentía lo mismo que Pablo. Estando en la prisión es el momento para gozarse, para testificar y para transformar vidas. Así como usted nos cuenta esas vidas transformadas en la cárcel de Bello, pues eso mismo sucedió en la cárcel precisamente allí en Filipos. Y es en la cárcel donde el apóstol Pablo escribe estas 2 primeras cartas, ¿no? Esta carta de Filipenses y esta carta a los Colosenses. Y desde allí él ahora habla del gozo que se siente al compartir con otros. Estaba prisionero injustamente, pero el texto muestra que los presos los oían. Quizás algunos en algún momento tendremos que pasar por situaciones similares. Es posible que estemos en la generación que tenga que enfrentar la persecución final y tendremos que ahora poder testificar aún en medio de la cárcel. Hay otra historia en la Biblia que trata sobre un individuo que fue echado a la cárcel injustamente y fue José. Claro. Completamente injusto que fuera echado a la cárcel. Pero a través de esa experiencia, él no se quejó. Él sabía que Dios tenía un plan. Y si no hubiera sido por eso, Faraón no se le introduce a José. José no llega a ser el primer ministro de Egipto. Y la gente de Egipto hubiera perecido de hambre. Así que para nosotros es muy fácil mirar hacia atrás y alabar al Señor por la forma en que Dios obró. Pero cuando estamos pasando por la experiencia, a veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Pero cuando uno mira hacia atrás, dice, gracias, Señor, por haberlo hecho a tu manera.
Tenía Dios un propósito. Amén. Bueno, pues muy bien, de esta manera se introduce esta impresionante, impactante lección y ahora nos prepara el camino para lo que vamos a seguir estudiando. Vamos a entrar en la parte del domingo. Y la parte del domingo titula Pablo el prisionero de Jesucristo. Pablo el prisionero de Jesucristo. Y comienza la lección hablando acerca de que además de las epístolas que hablamos de Filipenses y Colosenses, que fueron escritas en la cárcel, hay dos epístolas más, la epístola a los Efesios y la epístola a Filemón. Los comentaristas se ponen de acuerdo acerca de que cuando estuvo Pablo prisionero por primera vez en Roma, pues ahora Dios lo usa como instrumento para poder escribir estas epístolas que siguen transformando tu vida y siguen transformando la nuestra. Vamos a mirar Efesios el capítulo 3, el versículo 1, para poder introducirnos en esta parte del día domingo. No sé si alguno de ustedes lo tiene y quisiera compartirlo. Adelante, Tarsis. Puedo leérselo, pastor. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Noten cómo el apóstol Pablo habla que es prisionero de Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar a hablar de este concepto. ¿Qué es ser prisionero de Cristo Jesús? Si nosotros notamos, mientras el pastor Bora estaba refiriendo a su experiencia, me puse a pensar, a veces nosotros entramos en situaciones difíciles por las decisiones que tomamos, como fue el caso de la persona que encontró en la cárcel, ¿verdad? Estuvo ahí por una mala decisión que había tomado. Sin embargo, nosotros estudiamos la historia de Pablo y Pablo está en la prisión de forma injusta. Fácilmente Pablo pudo haber dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí cuando podría estar afuera haciendo mucho más? Podría estar predicando, ¿por qué no me retiras de aquí? Pero en su lugar, Pablo toma ventaja de aquella situación desfavorable y usa esa desventaja para usarla como obra misionera. Es ahí donde nosotros vemos que Pablo escribe estas cartas, estas 4 cartas, y además vemos que canta y ora como testimonio. Yo creo que lo hizo de forma intencional. Primero para levantar su espíritu y además para que sea de testimonio para los otros prisioneros y para la guardia. Pablo no se dio, como dije anteriormente, a la depresión. Pablo usó estas circunstancias desfavorables que parecían injustas y las miró desde el ojo espiritual. ¿Cómo el Señor puede usarme en esta situación injusta, desfavorable, que no le entiendo, pero la voy a usar a favor del Evangelio? Muy posiblemente el apóstol Pablo, basado en eso que acabas de comentar, Tarsis, dijo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí precisamente él escribe esas palabras, remembrando todos estos hechos por los que había pasado. Ok, qué interesante. Lo interesante es que Roma podía decir, Pablo es prisionero nuestro. Pero Pablo dice, soy prisionero de Jesucristo. Porque Cristo lo había colocado allí con un propósito muy especial. Todo lo que Dios permite en nuestra vida y todo lo que Dios causa en nuestra vida tiene un propósito. Así es. El problema es que nosotros queremos conocer el fin desde el principio. Pero la hermana White tiene una cita donde ella dice que nosotros no escogeríamos ningún camino que el que Dios escogió para nosotros si pudiéramos ver el propósito de Dios y pudiéramos ver el fin desde el principio. Mirando hacia atrás, tenemos vista 2020. Cuando estamos pasando por la crisis, las cosas se ven borrosas. Así que el apóstol Pablo, cuando llegue al reino y se encuentre allá con el carcelero de Filipos y con toda su familia, ese será el toque final, ese será el postre final, donde él va a decir, valió la pena estar en la cárcel en Filipos, gracias a Dios, porque si no hubiera sido por eso, tú y tu familia no estarían aquí. Qué interesante. Prisionero en Cristo. Eso lo reconfirma el mismo apóstol en textos en esta carta de Filipenses, como el texto que aparece en el capítulo 1, el versículo 20. Filipenses capítulo 1, el versículo 20. Dice allí, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. El apóstol está diciendo aquí con claridad, algunos creen que yo estoy prisionero y que debo sentirme avergonzado porque estoy en la cárcel, porque para muchos o para el culpable la cárcel es una vergüenza, pero para él que estaba allí injustamente la cárcel no era una vergüenza, sino era la oportunidad para que Cristo se magnificara a través de él, mientras estaba en vida, pero aún está dispuesto a decir, y si tengo que morir, aún que Cristo se magnifique en mi muerte. O sea que en las situaciones difíciles por las que atravesamos, debemos decir, Señor, magnifícate en mi vida. Habla a través de mí y conviérteme en un instrumento sin importar cuán difícil sean las circunstancias. Amén. Y lo interesante es que hablamos de los dos aprisionamientos de Pablo, Sí. pero en realidad él fue prisionero en muchos otros lugares. Oh, Lo que muchos pasa lugares. es que tuvo 2 aprisionamientos en Roma. El segundo se menciona en 2 Timoteo, el capítulo 2, creo que el capítulo 2 y el versículo 4 al 8, Sí. donde él está a poco tiempo de ser decapitado. Y él dice, he guardado la fe, para mí está guardada la corona de vida, que me dará no solamente a mí el Señor, sino a todos los que aman su venida. Así que, ¿quién sabe cuántos millares de salvos habrá en el reino como resultado del ministerio de Pablo en la prisión? Habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Yes. Es que el solo hecho de que él haya tenido ese tiempo en prisión, en el que quizás no estaba visitando iglesias, que quizás no estaba predicando, le permitió sentarse a escribir. A veces necesitamos tiempo para... Hay cosas que pueden impactar la vida de otros de una manera diferente. Y el escribir, pues ha impactado a las generaciones a través de todos los siglos, gracias a que él tuvo ese tiempo en la cárcel para hacerlo. Así que Dios sabe cómo nos usa y por qué permite. Quizás en otras condiciones no hubiera tenido el tiempo Pablo para haber escrito lo que escribió, que ahora es referente para nosotros. No sé si quiere decir algo más sobre esta parte del día domingo, Tarsis. Una cosita más quería decir, y es que Pablo, nosotros encontramos en Filipenses 4:4, para mí cuando leo este versículo es imposible no sonreír mientras lo leo. Ajá. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y él dice, repito, regocijaos. Es muy diferente cuando usted escribe algo como esto, cuando usted está en una cena familiar, en una cena de acción de gracias, porque todo el mundo está feliz, estás en un lugar ameno, pero escribir, regocíjense en el Señor. Y él dice, por si la primera parte no les quedó claro, voy a repetir nuevamente, repito, regocíjense. Y yo creo que cuando las iglesias leyeron esta parte sabiendo que Pablo estaba en prisión y dijeron, bueno, si Pablo nos está diciendo esto, que está en prisión, ¿cuánto más nosotros que estamos ahora libres? Y para mí me pareció algo muy hermoso leer como Pablo en medio de su sufrimiento aún decía, regocijemos. Y es ahí donde él prueba, y prueba lo que él escribe. Y para él, el vivir era Cristo. Y cualquier circunstancia por la que tenía que pasar era un testimonio y era algo que él podía usar para expresar el amor de Cristo. Muy Es bien. interesante, cuando yo estaba estudiando esta lección, la cantidad de veces que se usa la palabra regocijo en esta epístola. Son un buen número de veces que se usa la palabra regocijaos ahí en la epístola a los Filipenses. Así que Pablo está en la cárcel, pero está diciendo, alégrese pueblo. Los psicólogos modernos utilizan una palabra que refleja esto mismo, pero que ahora está en boga en la boca de muchas personas. Le llaman resiliencia. Y resiliencia, pues es esa fortaleza para enfrentar dificultades. Pero eso era lo que tenía Pablo, esa resiliencia para hacerlo. Hay algo también interesante que me llama la atención de la epístola de los Filipenses en esta introducción que tenemos a esa epístola, es lo que dice Filipenses 4:22, refiriéndose al lugar desde donde él escribe, que escribe desde Roma. Y dice Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, escuchen, y especialmente los de la casa de César. Él se encontraba en Roma, un lugar que tenía muchísimos, pues era la capital del imperio, era la capital donde vivía el emperador, pero aquí hay algo interesante y hace referencia a la cantidad de soldados que tenía Roma, más de 14,000 soldados tenía Roma. En el pretorio. En el pretorio, que custodiaban precisamente la ciudad. Y lo interesante aquí es cómo ver que desde ese lugar donde
se fulguraba la adoración falsa y la idolatría, ahora él testifica el nombre de Cristo el Señor. Y bueno, Roma, la capital del imperio, en algún momento llegó también a ser una capital cristiana, ¿verdad? Pero eso es otro tema que tocaremos más adelante. Por ahora lo importante es decir cómo él quiere hacer un énfasis al poder saludar a la gente de Roma. Muy bien, pienso que con eso ya el domingo ha quedado listo y vamos a pasar a la parte del lunes, perdón. El lunes hablamos de Pablo en cadenas. Y es que Pablo, además de que ya hemos visto de que se alegra en medio de sus aflicciones, vemos cómo la palabra de Dios menciona que él no estuvo encarcelado solo en esa oportunidad, sino que estuvo encarcelado en más oportunidades. Y vamos a compartir eso en estos momentos. Quiero que me ayuden a buscar 2 de Corintios 6:5 y alguien más 2 de Corintios 11:23. 2 de Corintios 6:5 y 2 de Corintios 11:23. ¿Quién quiere leer 6:5? 6:5. Adelante, pastor. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y luego entonces sigue la lista, pero Pablo está hablando aquí de su propia experiencia. Y está hablando de que estuvo no en una cárcel, en varias cárceles. Bueno, estábamos en un momento de persecución, ¿verdad? Un momento en el que los hijos de Dios, el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, y Pablo, como predicador de Cristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues estaba hablando en contra del mismo César, estaba oponiéndose a la religión romana, pues era normal que fuera perseguido y se la pasara de cárcel en cárcel y fue azotado. Miremos el otro texto, que es el que aparece en 2 de Corintios 11:23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Nuevamente hablando el concepto de cárceles. Y miren, no es fácil poder ser cristiano en medio de la persecución. Si nosotros le dijéramos a la gente, mira, entrega tu vida a Cristo, bautízate, que lo que te esperan son cárceles y azotes, yo no sé cuántos estuvieran dispuestos a aceptar a Cristo ahora. Pero vamos a hablar un poquitito más acerca de esta parte. Ese Pablo en cadenas. ¿Cómo nosotros podemos vislumbrar a través de la historia de Pablo lo que se anticipa para el pueblo de Dios? ¿Qué cosas vendrán para el pueblo de Dios? Así que, Pastor Bor, adelante. Bueno, en Mateo, el capítulo 24, versículo 9, dice que viene una tremenda tribulación y que algunas personas inclusive perecerán. Se dará un decreto de muerte en contra de ellas. Pero luego un poquito más adelante en el capítulo dice, más el que perseverare, ese será salvo. Así que las tribulaciones no están hechas como para desanimarnos, sino para fortalecernos. Amén. En Hebreos el capítulo 5 dice que por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Es decir, mientras más grande la prueba, más nosotros obedecemos a Dios y más crecemos en nuestro carácter y nuestra relación con el Señor Jesús. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Así es. Y lo que sucede en medio de la prueba y la aflicción es que Dios permite que esas circunstancias puedan preparar nuestro carácter para poder heredar el reino de los cielos. Ni siquiera el cuerpo que tenemos irá al cielo. Nada, ni siquiera nuestro cuerpo, porque la Biblia plantea en 1 Corintios 15, 51, 52, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que los cuerpos que tenemos aún quedarán o serán hechos nuevos, pero hay algo que llevaremos al cielo que es el carácter. Y la prueba y la aflicción lo único que hace es preparar nuestro carácter. Y lo que pasó Pablo, pues lo único que hizo fue prepararlo para la eternidad. De la misma manera como Cristo pasó esas aflicciones, Pablo las experimentó. Hay un texto muy importante que tenemos que leer en esta lección del lunes. Y esta lección del lunes es el texto que está en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7 al 12, que precisamente enfatiza este concepto. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. ¿Quieres leerlo, Tarsis, por favor? Así es, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Según este texto, ¿cuál es el foco de la vida de Pablo? ¿En qué es lo que Pablo realmente está pensando cuando escribe estas palabras? En realidad, si continuáramos leyendo el pasaje, tendríamos la respuesta a esa pregunta. Ujú. El versículo 16 hasta el versículo 18 son claves. Nos da el enfoque de Pablo porque pone en perspectiva los sufrimientos del presente y la gloria del futuro. Él tenía puesta su vista en el galardón, en el fin de la carrera. Dice en el versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ujú. Porque esta leve tribulación, él está hablando de, por ejemplo, encarcelamiento, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y tenemos un ejemplo práctico de una persona que tenía esta misma filosofía. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, leyendo en el versículo 24, dice, por la fe Moisés, Hombre de fe. hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora viene la parte clave, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por eso Pablo dice, he corrido la carrera, he guardado la fe. Yo sé que el Señor me tiene preparado una corona y a todos los que aman a Jesús también les va a dar la corona. Él tenía en su mente no solamente lo que estaba ocurriendo en el presente, sino un futuro glorioso con las personas a las cuales se le había testificado de Jesús. Así es. Perfecto. Tarsis, ¿sí vas a comentar algo? Sí, es muy interesante lo que el pastor dice. Cada vez que leo la experiencia de Pablo y con todos sus sufrimientos, el patrón que noto es que Pablo, en primer lugar, menciona su experiencia con Cristo. Él siempre trae la experiencia de Jesús, cómo él sufrió en la cruz y todo lo que él tuvo que soportar por nuestro beneficio. Entonces él dice, me siento privilegiado de pasar por esta prueba porque sé que mi Redentor también pasó por su prueba. Amén. Y él añade a eso que también se siente gozoso y ve eso como, podría llamarlo una bendición, porque además es de testimonio para aquellos a los que él quiere ministrar, a los que él quiere Amén. compartir la palabra. Esas son las dos conexiones de Pablo, Jesús, Dios y el pueblo, los judíos, los gentiles. Pablo no estaba pensando en sí mismo. Pablo no pensaba, hey, mira, estoy aquí encadenado, en personas que me tratan mal, tal vez lo insultaban, no sabemos. Pero Pablo tenía su mirada no en él, en lo que le estaba pasando a él, sino cómo él podía usar esas circunstancias que la mayoría de veces eran desfavorables para expresar el amor de Cristo y compartir el evangelio a los demás. Amén. Una gran enseñanza para nosotros. Como lo dijo el Amén. pastor Bor y como lo ha dicho tú, Tarsis, él usaba su experiencia, que era la misma que había pasado Cristo, para predicar el evangelio, pero tenía un foco claro, y era la vida eterna. Así es. Él apuntaba hacia la eternidad, y por eso el versículo 17 que leímos de 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, es muy importante que si tú estás pasando por tribulación, por angustia, y puedes compartirlo con tus alumnos en la escuela sabática,
estas cosas solamente nos preparan para la eternidad. Y qué bueno que podamos ver que la purificación del carácter se da precisamente por los momentos de pruebas que atravesamos, como Pablo lo atravesó. Si pudiera leer aquí Sí, pastor. el testimonio propio de Pablo sobre cuál era su enfoque. Él cuenta su historia en el mismo libro de Filipenses, seguramente lo vamos a estudiar en una lección posterior. En Filipenses el capítulo 3, el versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese es su pensar antes de conocer a Jesús. Pero luego dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. No solamente pensaba él así, sino él quería que otras personas también conocieran al maestro que él conocía. Por eso la hermana White dice que la mayor evidencia de que una persona ha aceptado a Cristo es porque quiere compartir a Cristo con otras personas. Cada persona nace en el reino de Dios, según la hermana White, como misionero. Y si yo no siento esa pasión por compartir la experiencia que yo he tenido con Jesús con otras personas, es porque tengo una experiencia con Jesús deficiente. Qué tremendo, pastor. Ese deseo que debemos sentir de predicar a otros es prueba de la verdadera conversión. Amén. Una persona puede decir que está verdaderamente convertida cuando siente esta misma pasión que Pablo sintió. Y es poder decir a otros, con esto que queremos decir, que si tú no estás sintiendo esa pasión, lo que queremos decir es que algo está pasando. Necesitas más, con más intensidad, que el Señor se manifieste en tu vida, porque solo el sentir esta pasión es la prueba fehaciente de que realmente ahora estás convertido. Hay otro texto que quiero destacar en este análisis interesante de Pablo en cadenas, y es el que aparece en 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 3 y 7. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 y 7, y en donde aquí podemos encontrar algunos recursos que el apóstol Pablo nos presenta que han de servirnos a nosotros al enfrentar las pruebas. No sé si alguien quiere leerlo, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 7. Puedo leerlo. Adelante. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Wow, qué interesante. Ahora yo les pregunto a ustedes, en ese texto, ¿qué herramientas espirituales o qué recursos espirituales ustedes encuentran que nosotros, al igual que Pablo, debemos usarlas hoy para enfrentar las pruebas o las tribulaciones? Hay dos primordiales. Adelante, pastor. Y las dos están relacionadas una con la otra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Desde luego. Y lo que trae aquí a colación es que esas eran las dos armas que tenía Pablo, el Espíritu Santo y la palabra inspirada por el Espíritu Santo y con la cual el apóstol Pablo testificaba a otros. Así que en realidad eso es lo que permitió que el apóstol Pablo mantuviera claro el enfoque que tenía en medio de todas las tribulaciones que él estaba sufriendo. Y sabe, interesante, hay un pasaje en los Corintios donde dice el apóstol Pablo, da la lista, azotado tantas veces, encarcelado tantas veces, en naufragio tantas veces, y luego
al final de esa lista, él menciona lo que más era importante para él. También los asuntos de la iglesia. Es decir, para él su pasión era que la iglesia creciera, que la iglesia fuera espiritual y que la iglesia testificara de Cristo. Así es. Gracias. La carga que tenía por las iglesias. Y gracias porque son esas herramientas, las que usted ha hablado, las que finalmente construyen a la iglesia. Amén. Y es que el poder del Espíritu Santo manifestado a través de la palabra es lo que nos permite a nosotros, los predicadores de hoy, ir a las iglesias y poder llevar ánimo y fortaleza. Así que esas mismas herramientas son las que nosotros usamos hoy para poder motivar a la iglesia en medio de la aflicción. Amén. Vamos a entrar a la parte del martes. Para la parte del martes está hablando de Pablo en Filipos. Y bueno, durante el segundo viaje misionero de Pablo, pues él adicionó a su equipo a otras personas que le ayudaron. Juntamente con el Espíritu Santo para realizar la tarea a través de Asia Menor. Y entonces lo que nos está hablando ahora es de ese trabajo extraordinario que estuvo haciendo el apóstol Pablo en Filipo, que lo llevó como resultado pues, a escribir esta carta de ánimo a los miembros de Colosenses. Vamos a hacer comentarios sobre esto, porque aquí hay cosas bien interesantes que suceden en Filipo. ¿Qué cosas encontramos en el trabajo que Pablo hace en Filipo que debemos destacar en esta hora? Es muy interesante que Pablo tiene un plan. Lección nos muestra que Pablo era un hombre organizado, un hombre que trabajaba con estrategia. Él no era alguien que se levantaba y él dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. No improvisaba, correcto. No, él trabajaba con estrategia. Dice que él había organizado ya ir a Asia Menor y tenía su grupo de misioneros. Pero es el Espíritu Santo que le dice, Pablo, no para allá. Tu misión está en otro lugar. Es así donde Pablo termina en Filipo y termina siendo guiado por el Espíritu Santo y sus planes cambian. Y vemos cómo Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo. A pesar de que ya tenía planes, él dijo, no mis planes, no lo que yo crea que es lo mejor, sino lo que Dios me muestre. Y es ahí donde nosotros vemos cómo el resto del desenlace y lo que vamos a ver en poco, en breve. Dejemos guiarnos por Dios. ¿Cómo se dejó guiar por Dios en Filipo, Pastor Bor? Bueno, uno tendría que leer el libro Hechos de los Apóstoles para tener todos los detalles. Tiene uno, por ejemplo, la experiencia en la cárcel ahí en Filipos. Pero también la lección del martes trae a colación una mujer muy significativa que el apóstol Pablo le enseñó y aceptó al Señor a través del ministerio de él. Lidia. Lidia, correcto. Una mujer muy importante, era vendedora de tela de púrpura y ella parece que tenía muchos recursos y Dios la usó para financiar mucho el crecimiento de la iglesia, tal vez en Filipos y más allá. Cuando estudio el tema, y este es un comentario solo para ampliar el concepto del trabajo, de qué es la tela de púrpura, era la tela con la que se vestían los reyes de aquella época, los emperadores de aquella época, la gente con muchísimo dinero, y eso era muy costoso producirlo. Para producirlo debía extraerse un molusco, y un molusco que solo emitía esa tinta púrpura, y era un molusco, solo unas pocas gotas se podían exprimir de un molusco. Así que para poder producir una tela grande se requería muchísimos moluscos, lo que requeriría mucho trabajo buscando en el mar los moluscos para poder hacerlo. Eso hacía costosísima ese tipo de telas, pero también asimismo generaba ganancias. Y Lidia fue una mujer experta en ese trabajo que vino a aportar para el desarrollo de la iglesia. Así que Pablo, cuando tuve la oportunidad de preparar mi tesis sobre cómo alcanzar clases altas, hablé un poco de esta mujer de Lidia, porque ella invirtió sus recursos para el desarrollo de la iglesia. Y cuando Dios nos da recursos, cuando Dios nos da dinero, debemos saber que Dios nos lo da para que, como dice la hermana Cuay en el libro Mayordomía Cristiana, para que cumplir propósitos nobles. Dios no nos da dinero para que estemos almacenando en una cuenta o simplemente para que veamos que crezca, sino ese dinero tiene el propósito de que la obra de Dios se multiplique. Dios nos da dinero para que seamos
sus manos y sus pies en esta tierra. Y gloria a Dios. Y es más, este ministerio, por ejemplo, Sun TV, se sostiene gracias a los donativos de todas las personas que nos envían de diferentes lugares. De lo contrario, sería imposible que este ministerio saliera adelante. Así que gracias por apoyar este ministerio y por entender que los recursos que Dios nos da tienen el propósito de hacer que la obra de Dios avance en el planeta Tierra. Pues Lidia era una mujer que estaba convencida de este concepto y por eso invertía fuerte en el trabajo de la obra de Dios, para que la obra de Dios avanzara. ¿Algo más quieres opinar, Tarsis, con respecto al trabajo de Pablo en Filipos? Sí, algo que quería mencionar es que mientras Dios redirige a Pablo, ya no a Asia Menor, sino que ahora lo dirige a Roma, Filipa, es interesante que es ahí donde él encuentra a esta mujer. Es ahí donde él encuentra a su familia y es capaz de alcanzarlos para el Evangelio. Y vemos que él recibe ahora más apoyo, cosa que pudo haber sido diferente si él iba a Asia Menor. Es interesante cuando nosotros analizamos esta historia ver que si nosotros nos sentamos y analizamos cuando Dios nos guía, siempre nosotros podemos llegar a la conclusión de que el plan de Dios es el mejor. Excelente. Lo que Dios nos dice siempre va a ser lo mejor. Y a veces nosotros tenemos la tendencia, no creo que, no le veo, pero siempre al final del día vamos a darnos cuenta que Dios tenía razón, que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Debemos dejarnos guiar por Dios. Así es. Y es interesante que Nicodemo y José de Arimatea eran hombres de recursos, Sí, por supuesto. muchos recursos, Sí, desde luego. y financiaron el comienzo de la iglesia cristiana en el tiempo cuando Cristo fue crucificado. Pero Lidia, más adelante, cuando se necesitan más recursos, el apóstol Pablo, a través del ministerio del apóstol Pablo, ella se entrega al Señor, se une a la iglesia y ahora ella va a financiar el crecimiento de la iglesia, quienes Nicodemo y José de Arimatea ayudaron a establecer al comienzo. Me pareció muy interesante que mencionaras que el color púrpura sale de un molusco. Oh, sí. Hace un tiempo yo estaba haciendo una investigación sobre la palabra gusanos que aparece en la historia de Éxodo 16, que un cuerpo que cuando la gente guardaba el maná, digamos miércoles para el jueves, criaba gusanos. Yo busqué esa palabra en el léxico y en todos los casos decía escarlata, 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 como traducción cuando busqué en la concordancia de esa palabra gusanos. Y digo, qué raro, ¿qué relación tiene un gusano con escarlata, que es un color rojo vivo? Y me puse a investigar y descubrí que en realidad el color escarlata viene de un gusano y entonces viene también de los moluscos. Sí, mientras el escarlata, que es un rojo, sí, también es extraído de algunos animales, en este caso el púrpura, que es como un lila fuerte, sí, pues es extraído de esos moluscos. Por eso era tan caro, por eso solo la podían usar gente de tanto dinero, ese tipo de prenda. Sí, y por eso interesante. Lidia le iba bien. Pero es bueno que dejemos claro para los que nos están viendo el punto de Lidia, y solo leamos esto para cerrar esta parte. Es Hechos, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13 al versículo 15. Hechos 16, 13 al 15, para mirar el lindo trabajo misionero que Pablo hizo para alcanzar a esta mujer para el reino de los cielos. ¿Quién quiere leerlo? Hechos 16, 13 al 15. Yo lo tengo, Paul. Adelante, claro que sí. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La tarea de evangelización no tiene
preferencias por ningún tipo de clase social, por ningún tipo de persona. Dios no hace distinción de personas. Debemos trabajar por todos, tanto por la gente pobre como por la gente que tiene dinero. Y esta era una mujer comerciante con dinero que llegó a ser de gran influencia. Yo siempre he dicho que lamento que pocos trabajan por los pobres ricos. Y digo pobres ricos porque lo único que tienen es dinero. Les falta Cristo en el corazón y debemos alcanzar a muchas de esas personas para que vengan a ayudar al crecimiento de la obra. Con eso cerramos esta parte y vamos a entrar a la parte del miércoles. En la parte del miércoles, Pablo y los colosenses, porque aquí seguimos hablando de cómo Pablo sigue doctrinando personas y cómo estas personas llegan a ser tremendos líderes dentro de la iglesia. Vamos a hablar. ¿Quién fue la persona en esta lección del miércoles que finalmente Pablo doctrinó y que llegó a ser una influencia poderosísima para la iglesia? Fue un personaje llamado Epafras. Y en realidad se cree que él escuchó a Pablo hablar sobre el Evangelio. Y entonces él fue a la ciudad de Colosa y estableció la iglesia allí en Colosa. Es decir, no hay registro de que Pablo haya sido el fundador de la iglesia de Colosa. Fue probablemente Epafra. Así que esto demuestra que cuando una persona se convierte al Señor, esa persona llega a ser testigo de lo que escuchó y entonces ayuda a crecer la obra. Es decir, el apóstol Pablo se multiplicó. Qué hermoso. Al ganar a uno con visión, esa persona ahora funda una iglesia a la cual le escribe el apóstol Pablo, porque Pablo sí le escribió la epístola a los colosenses, pero no es una iglesia que él haya fundado. Él ganó al evangelio a la persona que fundó esa iglesia. Pastor, en Colosenses el capítulo 4, el versículo 7 en adelante, pues están las salutaciones finales. Siempre que se termina una carta hay saludos, ¿no? Saludos, esas son las salutaciones. Y aquí en la salutación final hay una muy interesante de Epafras. Y dice el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Notamos cómo los hombres de Dios que son alcanzados y se convierten en instrumentos poderosos, pues pueden ayudar a que muchas almas puedan llegar a los caminos de Dios. Yo agradezco mucho a la persona que me doctrinó. Él lastimosamente ya murió. Agradezco mucho al pastor que me bautizó, el pastor Luis Ernesto Rueda, que de paso me ha escrito y me dice que es fiel seguidor de nuestros programas, la Escuela Sabática, y allí en Colombia. Y lo recuerdo muchísimo, tengo una linda experiencia de él y agradezco al pastor porque cuando yo era tan solo un jovencito, recién bautizado, con 17 años, el pastor decía, quiero que me acompañes a dar estudios bíblicos. Y me recogía en su carro y me llevaba a dar estudios bíblicos. Y mientras íbamos en el carro, el pastor me iba diciendo cómo se preparaba un sermón, cómo se daba un estudio bíblico. Y recuerdo un día que el pastor, llegamos a un lugar y me dijo, bueno, ve tú, toca la puerta, hoy tú te quedas dando el estudio bíblico. Y él se fue y me dejó ahí. Yo no sé si el pastor Ernesto Rueda recordará esa experiencia, pero para mí fue tan impactante. Pero eso que hizo él conmigo, de formar un discípulo, es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer, es formar discípulos. Y aquí encontramos no solo cómo hizo el trabajo, ¿cierto?, con esta maravillosa mujer Lidia, no solo cómo lo hizo con Epafras y cómo lo hizo con muchos otros. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy y que cada maestro de escuela sabática también pueda hacerlo con sus alumnos. Amén. Que todos podamos ser discípulos de Cristo. Yo tuve una experiencia similar a esa. En la vacación yo fui a trabajar como colportor por 3 años, 3 veranos. Y me acompañaba a José Hurtado, quien era el subjefe que nos enseñaba cómo hacerlo. Y bueno, yo lo acompañaba a él y él hacía la presentación. Y entonces, después de varias presentaciones, introdujo los materiales, dice, son materiales muy buenos. Y aquí mi compañero les va a presentar los beneficios de los libros. Así, de repente. Sí, sin haberlo preparado, sin haberle dicho hágalo. Pero
me había enseñado cómo hacerlo, así que no fue tan difícil, Ok. pero fue a quemarropa. Pero finalmente eso nos formó, pastor. Amén. Yo agradezco a hombres que nos ayudaron en la formación y en la preparación para ser discípulos. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que es nuestro trabajo ahora. Necesitamos formar a otros para que Así también sean es. discípulos, Amén. como el apóstol Pablo lo Amén. hizo. Muy bien, quizás es bueno destacar que entre las cosas que hizo Epafras es que él ayudó a establecer en la iglesia, no solo a establecer la iglesia, sino a direccionar la iglesia para que la iglesia se organizara con diáconos, con ancianos, para que la iglesia tuviera una estructura. La estructura y la organización de la iglesia es fundamental para que la iglesia avance. No es tener a todos los miembros sentados, sino que cada uno pueda desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Y vamos a entrar Pastor, en... Sí, adelante. nada más mencionar que también la iglesia de Colosas es importante por la historia de Filemón. Sí, Filemón y Onésimo, no podemos dejarlos el por esclavo fugitivo. Sí. Ujú. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Epafras, le dice a Filemón, oye, yo quiero que tú lo recibas, no como hacían con otros esclavos que los recibían, los torturaban públicamente, algunos los mataban para desanimar a otros esclavos que fueran fugitivos, sino le dijo, por favor recíbelo con los brazos abiertos y luego devuélvemelo para que me pueda ayudar en la proclamación del Evangelio. Eso también tiene relación con la iglesia de Colosa, porque Filemón era de esa iglesia. Gracias, pastor, por no dejarnos pasar por alto este importante aspecto que destaca la lección y ver cómo Dios puede usar nuevamente a todas las personas para que seamos predicadores de su palabra. Nunca discrimines a nadie bajo ninguna circunstancia, porque aquel que tú menos piensas que puede llegar a ser un instrumento puede convertirse en un gran instrumento para la obra de Dios, un gran predicador de su causa. Gracias por tomar en cuenta a cada miembro de la iglesia. Vamos entonces a pasar a la última sección. Ya nos quedan unos pocos minutos, que es la sección del jueves, para que podamos hablar acerca de las iglesias de Filipos y las iglesias de Colosas. Cómo estas iglesias son descritas en esta lección y cómo Pablo fue un instrumento poderoso para ayudar al desarrollo y crecimiento de estas iglesias, que precisamente es a las que él les está escribiendo cartas y son a las que nosotros durante este trimestre pues vamos a estar estudiando esos escritos. Así que la pregunta es, ¿cómo Pablo pudo ayudar para el desarrollo de estas dos iglesias, tanto la de Filipos y la de Colosas? ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto, señores? En realidad, Filipenses 1:1 dice que en esa iglesia había obispos y diáconos. Lo cual significa que Epafras, aunque Pablo no había estado allí, Epafras había decidido establecer en la iglesia líderes en la iglesia, entre ellos obispos, que es paralelo a la palabra pastor hoy en día, y diáconos. Así que Epafras vio la importancia de una organización de la iglesia para que la iglesia pudiera funcionar bien. Y la iglesia necesita, pastor, que haya líderes y haya liderados. Y la iglesia necesita que todos los miembros se involucren para que finalmente podamos cumplir la misión. Si no hubiese líderes, como en este caso los ancianos, pastores y los diáconos, pues no tenemos a otros que puedan dejarse liderar para poder avanzar en la iglesia. Así que nadie sienta que ser liderado es estar en menos honra o menos tomado en cuenta. Todos somos importantes para que funcione la iglesia. ¿Qué hace clave? ¿Cuál es la clave de un ejército? Sus generales pues tienen que dar órdenes, pero es muy importante tener buenos soldados. Así Cuéntanos, ¿qué hizo Pablo para que estas iglesias pudieran desarrollarse? Es interesante, tanto en Filipenses como en Colosenses nosotros vemos que Pablo hace hincapié y refuerza esta idea de que los líderes sean fieles a Dios y los menciona. En Filipenses, como el pastor Bor acabó de leer, menciona a los diáconos y a los obispos. Sin embargo, cuando vamos al libro de Colosenses, vemos y escuchamos que ya habla de Timoteo, un joven que está en preparación. Y muy interesantes sus historias sobre cómo alguien los preparó. Y hoy los veo aquí y son los que nos comparten la palabra, líderes. Lo mismo pasó conmigo. Y es por eso que hasta hoy
estoy compartiendo la palabra de Dios. Amén. La importancia de que los líderes o misioneros tengamos una visión intencional en cuanto a preparar personas para que tomen estos cargos y lideren en la iglesia, en la organización, para que la obra del evangelio siga avanzando. Muchas gracias, Tarsis, por tus comentarios. Pastor Bor, muchas gracias. Es fundamental que hayamos comprendido que toda la organización que la Iglesia Adventista tiene y que incluso ha sido reconocida por su organización en diferentes estamentos del mundo, se debe a el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la base para la organización de la Iglesia. Dios te bendiga. Esperamos verte en la próxima lección, la lección número 2 de la Escuela Sabática. Que Dios te guarde.